Por favor, Padre Vicente, ¿podría escribirme una carta? Parecerá mentira, pero en plena explosión del siglo XX, todavía en los barrios humildes como este, uno de los servicios que presta el cura es... Padre, ¿no me haría el favor de escribirme una carta? Todavía hay gentes que, para mandar una carta, tienen que recurrir al cura. ¿Razones? Yo no me sé explicar bien. No me salen las palabras. En algunos es eso. No logran expresarse. Redactar una carta representa para ellos un esfuerzo superior a sus posibilidades. En otros... Usted sabe, padre, yo solamente hice 2 años de escuela. Apenitas y aprendí a escribir. Y lo poco que sabía, ya me lo olvidé también. O directamente, nunca fueron a la escuela y no saben leer ni escribir. Y entonces... ¿No me haría ese gran favor, Padre Vicente, escribirme una carta? Yo le digo lo que quiero poner y usted me lo pone. A veces los encargos son pintorescos. Hay cartas que me resulta divertido escribir, como la de esa señora que me pedía que le hiciera una carta para su esposo, que es marinero de un barco de carga, y lo más importante para ella era... Que se abrigue bien. Póngale que se abrigue bien. Que no se olvide de que tiene esa bufanda colorada que le tejí. Que ande siempre con la bufanda. Y yo pensaba en el marido, un tremendo ejemplar de hombre que mide como 1,90 de alto y debe pesar más de 100 kilos. Y su mujer haciéndole recomendaciones como a un niño de jardín de infantes. Bueno, ya está. Aquí tiene su carta, señora. Pero de veras, padre, se acordó de ponerle que se abrigue bien. Otras veces, en cambio, querido José, hace años que no sabemos nada de ti. Pero esta es para avisarte que papá murió anteayer. Hasta el último momento estuvo preguntando por ti. Señor juez, por favor, sepa que mi hijo no es malo. Si hizo algo malo, estoy segura de que ya está arrepentido. Por favor, señor juez. Y de cartas así hay que pasar a otras tan diferentes. Y dígale que el limonero del fondo ya se curó y que este año ha vuelto a dar unos limones así. Y que otra vez se rompió la canaleta de la galería. Dichosa canaleta. Y que recibimos la foto. Y que el nene enseguida lo reconoció y se puso a palmotear y dijo, papá. Y que el domingo nos acordamos mucho de él, porque fuimos al fútbol a ver jugar al Deportivo Colón, que a él le gustaba tanto, pero que esta vez perdió por 2-1, porque el juez era un bandido y no cobró un penal que todo el mundo vio. Cosas así, nimias, triviales, pero quién sabe, quizá para el ausente que está tan lejos puede ser tremendamente importante hacerlo sentir un poco más cerca. Saber que la canaleta se rompió otra vez y que el limonero vuelve a dar limones y que el nene lo reconoció. Pues hoy ha sido Asunción, la viuda de Navarro, la que vino a verme, para que le leyera y le respondiera una carta del hijo. ¿Por qué yo ando tan mal de la vista que...? Mal de la vista, pobre Asunción. Ya no se acuerda que un día, hace muchos años, me confesó que nunca pudo ir a la escuela, que no sabe leer ni escribir. Sabe, padre, yo soy de campaña, de Tres Cruces, y allá en mis tiempos, cuando yo era chica, no había escuela, no había donde aprender nada, nos criábamos como animalitos. Pero ahora doña Asunción ya no se acuerda de lo que me confesó aquel día, que no sabe leer ni escribir. Y para que le lea la carta de su hijo,
acude a un pretexto. Yo ando tan mal de la vista que... Y por supuesto, yo la dejo creer que lo creo. Así que si me hiciera el favor de leerme esta carta. Pero cómo no, señora. Con mucho gusto. La letra es firme, resuelta. Letra de alguien con carácter. Cerro María, 8 de mayo. Querida mamá, perdóname que no haya tenido tiempo de escribirte hasta ahora, pero aunque no te escriba, siempre me acuerdo de ti. Siempre pienso en ti. Sí, si pensara en mí no hubiera hecho lo que hizo. Irse a enterrar en ese poblacho perdido. Dejarme sola. Aquí todo es muy difícil. Si vieras lo que es la escuela, un rancho de adobe. Cuando llegué lo encontré medio derrumbado. Claro, si hacía no sé cuántos años que la escuela no funcionaba. Fue una lucha para volver a ponerla en marcha. ¿Y entonces para qué se fue? Ya que se le metió en la cabeza esa tontería de estudiar de maestro, al menos no podía quedarse a trabajar aquí, en la ciudad. Él bien sabe que yo lavo ropa para la familia del doctor Acevedo, que es un hombre con tantas relaciones, con tanta influencia. Le dije, déjame que le hable al doctor, y casi seguro que él te consigue un puesto en un buen colegio aquí, en la capital, con un sueldo decente. Pero tú nada, ¿no? Se te había puesto que querías ir a Cerro María. ¿A qué? ¿Para qué? Tal vez porque allí es donde más necesitan un maestro. Sí, es lo que él decía, porque allí nadie quiere ir. Y claro, ¿quién va a querer ir a ese desierto, a ese cerro pelado, con ese sueldo miserable? Bueno, mamá, dale muchos saludos al padre Vicente, que seguramente será quien te leerá esta carta, y pídele que no deje de contestarme. Quiero saber cómo estás, cómo anda esa salud. Todo. Tu hijo que te quiere, Javier. Sí, tu hijo que te quiere. Ya veo cómo me quiere. Una que trabajó toda su vida, que se deslomó lavando ropa. Y ahora que por fin el hijo terminó de estudiar y se recibió, ahora que por fin una podría recoger los frutos... Bueno, Asunción, Javier pide una respuesta. La espera. Le quiere contestar. Una respuesta. ¿Y qué le digo? Contéstele que... Un momentito, que tomo lapicera y papel. ¿Qué fecha tenemos hoy? Sí, 27. 27 de mayo. Querido Javier. Bueno, diga nomás, señora. Querido Javier. Querido Javier, recibí... Sí, dígale que recibí su carta y su giro. Que gracias por el dinerito que me manda. Que yo sé que con el sueldo que gana no me puede mandar más. Pero que no piense que con eso me arreglo y puedo dejar de lavar ropa. Que aquí la vida está cada día más cara. Que estoy muy sola. Que no se olvide que si él quiere, yo le podría hablar al doctor Acevedo para que le consiguiera un trabajo aquí. Y entonces volveríamos a estar juntos. Pero, doña Asunción, ¿no le parece que una carta así? Imagínese él allá, en un lugar tan aislado, en una lucha tan difícil. ¿No le parece que una carta así todavía lo va a afligir más? ¿Lo va a desanimar más? Todo lo que conseguí fue que doña Asunción se aviniera a decir en el fondo lo mismo que quería decir, pero al menos con palabras un poco más suaves,
que no mostraran hasta tal punto su decepción, su amargura. Y al final agregué unas líneas, un saludo mío, con palabras más alentadoras. Ánimo, Javier. Lo que estás haciendo es importante. Tu trabajo tiene un sentido. Adelante. Junio 28. Hoy volvió doña Asunción con otra carta de Javier. Cerro María, junio 10. Mamá. Mamá, tú me pides que te comprenda, que estás sola, triste. Pero tratas tú de comprenderme a mí. Me escribes como si yo te hubiera abandonado por puro capricho, por hacerte sufrir. Eso no es justo. Yo no te he abandonado. Al contrario, ¿no te das cuenta de que todo lo que estoy haciendo, en cierto modo lo estoy haciendo por ti? Por mí. Si me hubiera hecho caso a mí. Tan inteligente, tan capaz, con tantas carreras tan buenas que hay, donde se gana tan bien, y tenía que estudiar justamente de maestro, que son los peor pagados de todos, y encima ir a enterrarse en Cerro María, en el fin del mundo, por 200 cóndores al mes, y dice que lo hace por mí. Sí, mamá, por ti. Parece mentira. Ya te olvidaste de tu infancia, de Tres Cruces, de que nunca pudiste ir a la escuela porque en Tres Cruces no había. Y tu hijo viene aquí porque no quiere que siga habiendo niños sin escuela, porque no quiere que se repita en estos niños un destino como el tuyo. Incluso a la caída del sol, estoy haciendo un curso para adultos, para hombres y mujeres como tú. Hombres y mujeres como yo. ¿Y qué soy yo? Una ignorante, sí, pero que luchó toda su vida por él, por mi hijo. Y ahora él todavía se enoja conmigo porque me quejo. Así que ni siquiera tengo derecho a quejarme. Él se va y yo todavía tengo que estar contenta, agradecida. Pero no, Asunción. Aunque el tono de él parezca enojado, no se da cuenta de lo que le está queriendo decir. Él es así, un poco brusco para decir las cosas, pero no se da cuenta de que en el fondo esta es una carta llena de amor. Si usted lo dice. Y la respuesta que me dictó fue otra vez un rosario de veladas lamentaciones. Y dígale que no se olvide de que el 16 de julio es el aniversario de la muerte de su padre. Este año voy a tener que ir yo sola al cementerio. Noviembre 4. A lo largo de los meses se han ido sucediendo, aunque cada vez más espaciadas, las cartas de Javier y de Asunción. Y con cada carta, esos dos seres cada vez se separan más, se distancian más el uno del otro. Sus cartas son como soliloquios, como un diálogo de sordos. Javier, que escribe: Aquí arriba está haciendo mucho frío. Qué desolado es esto. Pero, sin embargo, estoy contento de estar aquí. Cada vez le encuentro más sentido a mi trabajo. Ahora estoy dando unas charlas de higiene a las madres para explicarles las precauciones que hay que tomar para evitar que los niños pequeños contraigan la fiebre intestinal. Aquí uno tiene que ser un poco de todo. No solo maestro, sino también médico, higienista, experto en agricultura. Es increíble, mamá, la ignorancia, el atraso en que se vivía por aquí. Los bebés se les morían de parasitosis y decían que era la Virgen del Pilar que se los llevaba. Y Asunción, que me hace contestar: El hijo del doctor Acevedo se recibió de contador y su padre ya le ha conseguido un empleo de primera en una gran empresa. Javier, que relata: Y a los campesinos que vienen al curso de adultos, estoy tratando de enseñarles a organizar una cooperativa para que puedan conseguir precios más justos por su maíz y no sigan dependiendo de los intermediarios que se quedan con toda la ganancia. Y Asunción, que replica: Dígale que otra vez estoy con el reuma
y que siempre le tengo la cama tendida y pronta para el día que quiera volver. Diálogo de sordos. Y todo lo que yo puedo hacer al poner sobre el papel lo que Asunción me dicta es atenuar un poco sus constantes, obstinados reproches. Noviembre 25. Hoy vino doña Asunción con una nueva carta, pero ya desde el sobre advertí que aquella no era la letra firme y enhiesta de Javier. Esta era una letra distinta, vacilante, temblorosa, como fruta todavía un poco verde. Sí, a mí también me pareció que no era de Javier. Pero, ¿de quién puede ser entonces? ¿Quién más me puede escribir a mí? Aparte de Javier, no tengo a nadie. A ver. Vamos a ver. Firma Esilda Ramos. Esilda Ramos. ¿Quién es? ¿La conoce? No. ¿Por qué me escribe a mí? Con dificultad, un poco a tropezones, me fui abriendo paso entre aquellos trazos torpes y bisoños. Cerro María, 7 de noviembre. Cerro María. Es de Cerro María. ¿Y por qué escribe ella y no Javier? ¿Será que él está enfermo? Claro, escribe para avisar que él está enfermo. Ve lo que gana con irse a un sitio así. Ahora se enfermó también. Vamos a ver. No hay que alarmarse antes de tiempo. Cerro María, 7 de noviembre. Señora Asunción Navarro, usted no... A ver qué dice acá. Usted no me conoce, pero yo, gracias a su hijo, he aprendido a leer y escribir. Y ahora que puedo me dio ganas. Sí, ganas. Me dio ganas de escribir mi primera carta. ¿Pero a quién? Yo no tengo a nadie a quien escribir cartas, ni siquiera un novio. Tengo 15 años y entonces pensé en usted, en la madre del maestro, porque el maestro siempre nos habla de usted. Si usted supiera lo que él la quiere, ¿cómo se acuerda de usted? Y entonces dije, le voy a escribir una carta, mi primera carta, a la mamá del maestro. Usted debe ser una gran mujer, señora, si tiene un hijo tan bueno. La paciencia con que nos enseña a todos. No se cansa nunca, no se enoja nunca. Nos está cambiando a nosotros, a nuestros hermanitos, a nuestros padres, a todos. Yo nunca soñé que un día iba a saber leer y escribir, y ahora ya casi puedo leer el diario. ¿Sabe? Aquí ningún maestro quería venir, y su hijo vino. Él siempre nos dice que vino porque su madre nació en un lugar como este, y allí tampoco nadie iba, y no había escuela ni maestro. Cuando terminé de leer la carta de Esilda Ramos y levanté la vista, ¿qué era ese brillo húmedo en los ojos de Asunción? Y esa cosa honda en su voz cuando me dijo: Por favor, padre, ¿me vuelve a leer esa carta? Sí. Yo, gracias a su hijo, he aprendido... No. Toda, desde el principio. Desde Cerro María, 7 de noviembre. Y hubo que volver a leerle toda la carta. Toda. Desde el principio. Y ella la escuchó cerrando los ojos, como saboreándola. Por
favor, ¿me repite esa parte donde dice que Javier les habla siempre de mí? Y se la repetí. Y esa otra donde dice que él es muy bueno y que gracias a él todos están aprendiendo. Y hubo que repetírsela también. Y ella recibía cada frase como si fueran medallas, con decoraciones de un hijo que estuviera en el frente. ¿Qué hijo tengo, eh? Todo lo que está haciendo. Sí, Asunción. ¡Qué hijo! Isilda Ramos. No cualquier madre recibe una carta así. ¿No le parece? Son los frutos, Asunción. Los frutos que usted esperaba de su hijo. Y ahora los está recogiendo. Sí. Me da la carta, padre. La quiero mostrar en el barrio.